Nuestro país, lamentablemente, uno de los sectores pues que se ha visto más afectado es el de los jóvenes, sobre todo porque pues la vacunación apenas se está registrando en ese sector de la población y vaya la cantidad que hay en nuestro país. Por ello agradezco esta noche al actuario y doctor en ciencias matemáticas Arturo Erdeli para platicar precisamente con base en su experiencia lo que está ocurriendo y qué mensaje le podemos dar a los padres de familia, a los jóvenes que son los vulnerables en esta ocasión. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, a tus órdenes. Pues te diría que por rangos de edad, los menores de edad ya superaron por mucho en contagios los dos picos anteriores de la epidemia, ¿no? Entonces, no porque tiendan a enfermarse menos o a morirse menos, hay que perderlos de vista o hay que minimizar el problema. Entonces, sí es preocupante el incremento que está teniendo, pues el grupo de edad que al parecer pues va a quedar hasta el final en la fila de la vacunación. Ahora, doctor, también muchas familias, padres de familias se preocupan, pues está próximo el regreso a clases, muchos no quieren, pero el presidente advierte que llueva, truene o relampaguee, hay que regresar a clases, los niños tienen que regresar, porque advierte que pues no hay problema con este sector de la población, son más fuertes. ¿Qué nos dice? ¿Si hay un peligro real precisamente de que este sector, una vez que se regrese a clases presenciales, pues pueda estar inmerso en estos contagios? Pues sí, y tenemos un referente muy cercano. Quizás recuerdes en mayo que se anunció que después de las elecciones del 6 de junio regresarían los niños a las clases presenciales, y así ocurrió, ¿no? Y eso que a finales de mayo apenas teníamos unas 4 o 5 entidades federativas con repuntes. Y aún así, bueno, regresaron a clase a partir del 7 de junio, duró 2 semanas el intento y se empezaron a disparar los contagios y lo pararon. Entonces, no sé qué les hace pensar que en la circunstancia actual que tenemos muchísimo más contagios que en mayo, ya superamos el pico del año pasado, ya estamos superando el segundo pico de la epidemia en enero y diciembre, no sé qué les hace pensar que estamos en mejor situación para el regreso a las aulas escolares. O sea, estamos en un pleno repunte. Ahora, ¿qué opinión le merece el comentario del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, al ser cuestionado sobre si deben vacunarse los menores de edad? Él dice que no, que ellos, pues no es necesario que se vacunen y que esto es más un tema de venta, de negocio por parte de las farmacéuticas. Bueno, creo que en ese sentido la postura del subsecretario pues, es muy clara, ¿no? Él simplemente busca darle gusto al presidente de la República. Realmente quien dicta la política de salud es el presidente de la República y él ya anunció que llueva, trueno, relampaguee, van a regresar a clases. Bueno, pues con un repunte tan severo lo que se puede provocar es que llueva, relampagueen y truenen muchos más contagios, ¿no? Entonces echarle más gasolina al fuego. Ahora, doctor Arturo Erdeli, ¿usted cómo ha visto la situación de México respecto a otros países? Sobre todo porque también se hace ese comparativo donde pues ya se han regresado a clases, se han mantenido algunas actividades, pero hay una gran diferencia en el tema de la población que está vacunada, doctor. Es que además tienen circunstancias muy diferentes. Esto de andar comparando países es muy complicado, ¿no? Porque, digamos, a lo mejor en países que tienen mejor infraestructura escolar, mejores posibilidades de controles, que hacen pruebas masivas, pues tienen una situación muy distinta que a lo mejor les permite hacerlo con relativa seguridad, pero no es el caso de México. Las aulas escolares, sobre todo del sector público de educación, pues están muy deterioradas, han estado abandonadas, muchas desde antes de la epidemia tenían enormes carencias, luego ni agua tienen, ya no digamos que tengan una ventilación adecuada o que pudieran tener buenos controles. O sea, el problema es, en la circunstancia de México, se ve muy difícil que pueda funcionar. Se tendrían que implementar una serie de medidas, bueno, se tendrían que ya haber implementado desde hace muchos meses una serie de adecuaciones a los recintos escolares que no se ha hecho y que no va a ocurrir porque no hay presupuesto para ello. Entonces, en ese sentido, sí le veo de mucho riesgo. Y bueno, yo pienso que pues quienes tengan la opción o a quienes les den la opción de continuar en clases en línea, creo que sería mejor que lo hicieran. Y quienes se vean en la imperiosa necesidad de regresar a esas actividades presenciales,
pues la recomendación y el arma más, más poderosa para cuidarnos sigue siendo el uso de buenas mascarillas que cubran bien nariz y boca, bien ajustadas a la cara. Finalmente, doctor Arturo Erdeli, ¿cuál es el mensaje para la población que viene para los próximos días, semanas, en este contexto donde estamos viviendo pues un incremento, hoy más de 19,000 casos positivos, cifra que no se tenía ya desde hace bastantes meses, pero también empieza ya a vacunarse a más población? ¿Qué escenario pudiéramos tener en las próximas semanas, doctor? Bueno, la vacunación al ritmo que va, poco va a poder hacer para detener el actual depunte. O sea, digamos, casi 20% de la población tiene su esquema completo de vacunación. Esto significa que hay 81,8 millones de mexicanos que no han recibido una sola dosis. Y eso es mucho terreno fértil para el virus por conquistar. No hay que perder de vista eso. O sea, la vacunación nos va a ayudar mucho a mediano y largo plazo, es decir, para que hacia finales de año, principios del año que entra, ya esté esto mucho más controlado. Pero ahorita el actual repunte, con un nivel tan bajo de vacunación que tenemos, ya no se alcanza a detener. Nos espera un panorama todavía de incrementos importantes de contagios, quizás, digamos, se pudiera alcanzar un pico de contagios en el mes de agosto. Entonces todavía nos esperan varias semanas de repuntes y hay que tener mucho cuidado, aún con los jóvenes, no porque estén jóvenes crean que están a salvo, si bien tienden a hospitalizarse menos y a morirse menos, pero va a haber algunos que se van a poner graves y va a haber algunos que van a morir. Y además, aunque lo puedan sobrevivir bien, luego quedan las secuelas. Entonces, vacunados o no, jóvenes o no, hay que seguirse cuidando, hay que seguir usando mascarillas todo el tiempo. ¿Y usted considera adecuado los lineamientos que se ajustaron para ahora tener en consideración los cambios de semáforo epidemiológico donde se prioriza la actividad económica por encima de la salud? El semáforo desde su inicio ha sido más una herramienta para manejo político que técnico de la epidemia, y eso quedó demostrado cuando empezó el 1 de junio con esa llamada nueva normalidad, ¿no? En la que empezamos con 31 entidades en color rojo y una sola en naranja. Vinieron protestas de algunos gobernadores y luego le movieron a la metodología para que varias quedaran en naranja. A eso me refiero con que está más como para la negociación política que para un manejo técnico de la epidemia. Entonces, los recientes cambios que acaban de hacer a la metodología, pues básicamente son cambios para hacer todo más laxo, ¿no? Para que las entidades tengan más oportunidad de permanecer en verde o en amarillo, pero de manera artificial, es decir, jugando con los números para que tengan, es como si de repente tenemos cierta calificación escolar, ¿no? Y luego cambiamos la escala para que todos tengan 9 y 10, es lo que están haciendo, pero eso no resuelve el problema. Es decir, un color como muchos por ahí le pusieron el mote color sandía, por fuera verde, pero por dentro rojo, doctor. Sí, por eso lo que hay que estar viendo es justamente el repunte de los contagios, porque además el semáforo epidemiológico, aunque le muevan la metodología, se basa en datos de la epidemia que tienen varias semanas de rezago. O sea, digamos, si acaso la foto del semáforo es una foto de hace 3, 4 semanas, ¿no? Entonces, en momentos de un repunte tan rápido y tan pronunciado como el que estamos viviendo, pues el semáforo va muy atrás en la realidad que estamos viviendo. Entonces, lo que tenemos que ver es justamente las cifras más actualizadas, que hoy tuvimos más de 19,000 nuevos casos confirmados, porque ya sabemos que la cifra real hay que multiplicarla por 30. Entonces, eso es lo que nos dice realmente cuál es la temperatura de la epidemia, y justamente estamos en un ascenso muy, muy pronunciado. Pues muchísimas gracias al doctor Arturo Erdeli, actuario y doctor en ciencias matemáticas, el darnos más detalles, más complementos en torno a estos contagios, pero sobre todo a los menores y adolescentes. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Encantado, muy buenas noches.